Hola, muy buenas tardes. Somos el grupo número 8 y en esta ocasión estaremos hablando acerca del tema lengua e identidad. En la próxima diapositiva encontraremos el orden en el que está distribuido los temas y subtemas que trataremos en esta presentación. Mi nombre es Lisbeth Oyuela y estaré a cargo de lo que es la lengua e identidad, relación lengua-identidad, identidad lingüística, actitudes lingüísticas, importancia de la identidad lingüística. Próximamente iniciaré con el tema que me toca a mí. Compañera, puede pasar diapositiva. La siguiente. Para empezar este tema, primero debemos de comenzar a introducirnos con los principales conceptos de los que trataremos en esta presentación. El primero es la lengua, que es un sistema de comunicación verbal y escrito que se utiliza por los humanos y comunidades nuestras con fines educativos. Usualmente está basado en símbolos sonoros, pero así también como puede estar basado en solo símbolos sonoros, puede estar basado también únicamente en símbolos gráficos. La clasificación de la estructura de la lengua puede ser flexiva, que es la que incurre en algún cambio o alteración, y la inflexiva, que es la que no sufre ningún cambio o casi ninguno en la forma de la utilización de las palabras en oración. Los tipos de lengua pueden ser materna o natal, que es la que adquirimos desde el momento de nuestro nacimiento, a la que nosotros nos encontramos acostumbrados. Y la otra puede ser la segunda o adquirida, que es la que nosotros aprendemos luego de nuestra lengua natal. Consiguientemente estaré hablando de la identidad. Compañera, pase diapositiva, por favor. La identidad es, como su realidad psicológica todavía es polémica. No se ha encontrado una concepción innata, una concepción que esté normalmente fija como para establecerla así, sino que la identidad a nivel general se da a conocer como una abstracción que se materializa en una estructura conformada por dominios en las relaciones, propósitos y capacidades existentes. Hay que saber y tener muy en cuenta que esto va creciendo a medida del tiempo. El ser humano, con su nivel de interacción, con su nivel de apropiación en un grupo, con su integración en un grupo, adquiere, fortalece y unifica su identidad. Los componentes de la identidad son el cognitivo, que son los conocimientos que tenemos hacia nosotros mismos, el afectivo, que se basa en sentimientos, deseos, capacidades que tenemos nosotros frente a los demás. Y la conductual es nuestra capacidad de accionar en frente de los demás. La representación, la identidad es la representación social que lidia entre el individuo y el medio social, ya que en esta relación ocurre basado en interacciones. Por lo tanto, siempre existe el mundo social y el individuo en el cual ambos se tienen que desarrollar. Constituye el principio de la organización simbólica entre el individuo y el mundo, ya que al estar dentro de una sociedad adquirimos la lengua y la identidad. Esto genera un simbolismo en el que cada uno de nosotros, dependiendo de nuestras lenguas, dependiendo de nuestra identidad, se nos hace fácil y somos capaces de identificar si el otro es parte de nuestra comunidad o no lo es. La identidad es producto de un proceso dinámico que se manifiesta en las actitudes, acciones evaluativas y postura de los demás ante nosotros. Tanto así como nuestras interacciones como las de los demás pueden cambiar y llegar a afectar nuestra forma de identidad, nuestras interacciones también son importantes a la forma de ver y adquirir una identidad unificada con los demás. Ahora hablaré de la relación lengua-identidad.
que se encuentra en la siguiente diapositiva. Como principal de este tema, nosotros debemos de saber y tener muy en claro de que el ser humano, por naturaleza, es un ser social, es un ser que busca un medio donde adquirir su propia voz, su propia identidad, su propia manera de poder distinguirse de los demás. Y es así como la lengua y la identidad forman parte de una sola relación en la que le dan al individuo esa gran forma de poder distinguir a los suyos en un grupo y también consecuentemente la manera innata del ser humano para poder distinguir si una persona es participante de su grupo o no, y tanto así la forma en la que se utiliza la lengua, porque no va a ser igual la forma de utilizar la lengua de una persona que sabe esta lengua de forma natal, de forma materna, a la de una persona que adquirió esta lengua y la hizo su lengua segunda. Hay que decir que esto nos lleva directamente a lo que es la identidad lingüística, que eso es lo que veré próximamente aquí. Que es el vínculo que se crea de la comunidad del ser humano que se hace miembro, dándole así características propias, una identidad propia, una manera de distinción, una manera en la que los demás podrán saber que es participante de esta lengua directamente. Cabe decir que la identidad lingüística no es innata, es algo que va creciendo, que se va desarrollando, que con la medida del tiempo vamos adquiriendo, unificando a nuestra personalidad y a nuestra identidad propia y luego nos vamos unificando a lo que es una comunidad, un medio, un entorno en el que nos vamos a desarrollar. Y para esto también cabe destacar que un hablante solamente no puede establecer la base de una identidad lingüística. Lo que se necesita en esto es un grupo donde se formen interacciones, donde puedan surgir relaciones en las que cada uno pueda alterar el proceso de los demás para poder unificar una comunión en una comunidad, valga la redundancia. El estilo de las personas en su habla, en su identidad, cambia según las interacciones que tengan con los demás, ya que esto les permite crecer de una manera adecuada y poder acostumbrarse a los cambios que éste puede sufrir. Los modelos de habla son adquiridos en cada lengua. Como decía anteriormente, por las interacciones de cada uno del grupo, los demás son alterados, los demás sufren una función de cambio en la que se nota la adquisición de nuevos modelos de habla lingüística. Y esto conlleva a relaciones armoniosas que se dan entre la persona y la comunidad en la que hace parte. Esto conlleva a lo que a su vez son las actitudes lingüísticas, que próximamente podemos ver la diapositiva, que son un conjunto de creencias, sentimientos y tendencias ante una lengua, dialecto o manera de hablar. La actitud lingüística, al igual que la lengua, la identidad lingüística está construida por los tres componentes que son el cognitivo, el afectivo y el conductual, que anteriormente fueron mencionados por mí. La importancia de la identidad lingüística, disculpen. Constituye las actividades a través de las cuales los individuos muestran su identidad y su valoración con respecto a la propia manera de hablar y a la de los demás. Con cada interacción, lo que buscamos es una unidad, es un método de poder agruparnos. El ser humano como ser social busca agruparse, formar parte de algo. Y esto es a lo que nos lleva a la identidad lingüística. Con esto también se promueve la formación de grupos en la que se infundan creencias, valores, interacciones en la misma y también la adquisición de roles en un medio social. Al tener una identidad lingüística se adquieren los roles, como anteriormente mencioné, y actitudes lingüísticas propias que son nuestra forma de representación y de dar a conocer lo que es nuestra lengua.
Entonces, ahora los dejaré con mi compañera Jamie López. Muy buenas tardes. Ahora continuamos con la lucha de los hablantes de lenguas minoritarias. Pero antes de comenzar con este tema, quisiera compartir qué se entiende por minoría lingüística. Y dice que es en el contexto de la Unión Europea y siguiendo la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, la definición de lengua minoritaria se refiere a toda lengua tradicionalmente usada en un territorio dado de un estado que forma un grupo numéricamente inferior del resto de la población del estado y que es diferente de la lengua o lenguas oficiales del mismo. Se excluyen de este concepto los dialectos, la lengua oficial y las lenguas de los inmigrantes. Y en términos generales, podemos decir que son lenguas minoritarias aquellas que no reciben ninguna protección por parte del Estado o que de recibirla lo hacen en condiciones de auténtica precariedad. También, en otras palabras, se trata de las lenguas que no tienen la consideración de oficiales, porque el Estado les atribuye dicho título a otro idioma. Por ejemplo, en el caso de Honduras, ¿verdad? Tenemos varias lenguas y el español es la lengua oficial de Honduras. También, la siguiente diapositiva. El denominador común con el cual parecen estar de acuerdo los investigadores es que las lenguas minoritarias se destinan al espacio privado, o sea, en el hogar, en la comunidad, entre ellos, con una transmisión preferentemente oral y no se valoran en el sector público. Por otro lado, se les otorga poco o ningún estado constitucional, por lo que el gobierno se distancia de garantizar algún tipo de planificación lingüística o reconocimiento, así como les mencioné anteriormente, que no se valora en el sector público de lo que es medios de comunicación, en el sector jurídico, entre otros. Y marginalizando a los pueblos que las hablan, creando diferencias sociales, culturales, políticas y económicas, ya que con estos se discriminan a las personas que hablan este tipo de, estas lenguas minoritarias en esta ocasión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí miramos datos generales, que son datos importantes sobre el reparto de lenguas, ¿verdad? Hay aproximadamente 4.000, aunque aproximadamente, lenguas en el mundo. De estas 4.000, 4% de lenguas las hablan el 96% de los habitantes del planeta. El 25% de ese 4% tiene menos de 1.000 hablantes. Ahora, 25 idiomas desaparecen cada año. Asia tiene el 33.6% de los idiomas del mundo. África cuenta con el 30.5%, Oceanía con el 18.1%, las Américas con el 14.4%, Europa cuenta con 3.4%, 8 países concentran el 50%. Entre ellos tenemos el Papúa, que es Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, India y México. También Camerún, Australia y Brasil. Continuamos con la tabla y dice que 3.330 idiomas tienen menos de 10.000 hablantes y solo el 10% se escribe. En Europa, 23 lenguas oficiales más 31 lenguas minoritarias. O sea que aquí en esta ocasión, ¿verdad? Miramos que hay menos lenguas oficiales y mayor lenguas minoritarias. 6 lenguas oficiales de la ONU, que son árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.
42% del mundo hablan estos idiomas. 3 lenguas de trabajo en la UE, que es inglés, francés y alemán. 65% de la población mundial habla 12 idiomas, que es chino, inglés, hindi, español, ruso y árabe. También tenemos el bengalí, el portugués, el malayo, el francés, el alemán y el japonés. El inglés, lengua oficial de 45 países. El portugués es lengua oficial de 7 países y el español es lengua oficial de 23 países. Así que continuamos con la diapositiva. Ok, ya en términos generales les definiré un poco sobre lo que es la lengua minoritaria. Y aquí lo podemos ver en esta imagen. Lengua minoritaria. Bueno, en la imagen que tenemos aquí podemos ver lengua minoritaria. Dice que se da en espacios privados, como en casa, con la familia, con los amigos, y es transmisión oral, como les mencioné anteriormente. También tenemos falta de reconocimiento constitucional, o sea que estas lenguas minoritarias les hace falta el reconocimiento del Estado. Y en este existe la marginación, las desigualdades sociales, culturales, políticas y económicas. También está subestimada por el Estado, por el sector público, que es la prensa, los servicios públicos, el mundo laboral, la formación profesional y la educación. Seguimos. Ahora bien, les hablaré un poco sobre evaluación de la vitalidad de una lengua. La pérdida de la lengua materna, más allá de la primera generación de inmigrantes, así como la falta de escolarización, ponen en peligro la vitalidad de dicha lengua. Siguiendo las investigaciones de la UNESCO, una lengua entra en situación crítica cuando solo la generación de abuelos la habla y se corta la transmisión intergeneracional. Y aquí podemos ver una tabla donde nos dice el grado de vitalidad de una lengua. En primer lugar tenemos fuera de peligro, que es grado 5, población de hablantes, que dice que todos hablan la lengua, distintos grupos de esa edad, incluidos los niños. También tenemos en peligro, que ya tiene el grado 3, que se utiliza solo por los padres para arriba. También tenemos en situación crítica, que es el grado 1, que se usa por muy pocos hablantes, la generación de los abuelos o bisabuelos. Y tenemos el grado extinto, que es el grado de vitalidad de una lengua extinta, que tiene 0, el grado 0, y dice que ya no quedan hablantes, o sea que ya se extinguió esa lengua. Seguimos con la diapositiva. Ok, ahora bien, conservación de una lengua. Cada lengua refleja una versión única de ver la vida. Por eso es que se lucha en conservar una lengua, porque cada lengua, como dice aquí, refleja una versión única de ver la vida y verbaliza una tradición étnica irreemplazable. Se necesita mucho esfuerzo para revitalizarla, documentar y mantener una lengua amenazada, y sobre todo para educar a sus hablantes y autoconcienciarlos del valor de su lengua nativa. Aquí podemos ver una imagen de el por qué la conservación de una lengua. Y dice que prestigio, tradición cultural, práctica en la familia, ciudad, campo, edad, región, educación, etnia, sexo, religión, inmigración. También las consecuencias de no proveer la alfabetización en la lengua materna o de no facilitar una educación bilingüe en estos pueblos va a llevar a la extinción paulatina de estas familias lingüísticas. La educación en esta ocasión juega un papel muy importante o primordial en la continuidad de una lengua, junto con otros factores como los mencioné anteriormente. Y así podemos seguir.
Bien, ahora vamos a ver un poco sobre los requisitos para la recuperación de lenguas amenazadas. Y en estos requisitos tenemos documentación, la difusión, o sea, extender esta lengua ya sea a todo el país o a toda una región. También tenemos la comercialización, o sea, utilizar estas lenguas en el área económica, en el área comercial. También en la educación, como los mencioné anteriormente, que es primordial para la recuperación de una lengua, y la comunicación. Seguimos con la diapositiva. Pero ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué y para qué la lucha de las lenguas minoritarias? La lucha por la lengua, ¿por qué? Porque la lucha por la lengua se convierte en una lucha por el poder y una lucha por su definición como símbolo de culturas, de naciones y de identidades, como lo mencionó nuestra compañera Lisbeth anteriormente. También, ¿por qué? Porque al extinguirse una lengua, se extiende una cultura y una cosmovisión, perdiéndose una serie de rasgos y categorías que son relevantes a la cultura universal en sí. Cuenta Soledad Chávez Fajardo, profesora del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile. Ahora bien, les voy a mencionar puntos importantes de para qué se necesitan estos idiomas minoritarios o estas lenguas minoritarias en tres casos, como miramos aquí, en la identidad, en el ámbito de la justicia y en los idiomas y en los medios de comunicación. ¿Para qué es importante? En los idiomas minoritarios y la lengua y la identidad. Dice que la promoción y protección de la identidad son aspectos fundamentales de los derechos de las minorías. Y también reviste una gran importancia en relación con la vida privada y la dignidad. Para muchas personas, uno de los principales marcadores de su identidad es su propio nombre en su propio idioma. Dado que el idioma es fundamental para la naturaleza humana, la cultura y la identidad social, no solo debe tolerarse la forma lingüística del nombre de una persona, sino que debe protegerse y respetarse. El resto de la identidad y la obligación de protegerla y respetarla va más allá de las personas particulares y debe extenderse a las zonas en las que viven las minorías. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los idiomas minoritarios en el ámbito de la justicia. ¿Para qué es importante? Dice que las consecuencias de no utilizar un idioma que entiende a las personas involucradas en el sistema de justicia son extremadamente graves. En particular, en relación con el derecho a un juicio justo, tal y como aparece consagrado en el derecho internacional, según el cual en los procesos penales y otras actuaciones similares debe proporcionarse siempre interpretación y traducción gratuitas con un nivel mínimo y adecuado destinado a las personas acusadas o detenidas que no entienden el idioma utilizado por los funcionarios judiciales o encargados de hacer cumplir la ley. También, además, en aplicación del principio de proporcionalidad, las actuaciones judiciales deben realizarse en idiomas minoritarios cuando resulte pertinente, teniendo en cuenta factores como el número y la concentración de hablantes de un idioma minoritario. También podemos hablar sobre los medios de comunicación y los idiomas minoritarios. Significa que las minorías deben tener libertad para comunicarse entre ellas en los idiomas de comunicación privados, sin encontrar obstáculos al uso de su propio idioma. El papel de los programas de la radio y la televisión públicas emitidos en idiomas minoritarios reviste especial importancia para promover la tolerancia y la aceptación y para crear un sentido de la integración entre las minorías mediante el cual sus necesidades e intereses se reflejen y comuniquen de manera justa. También otra
punto que quería añadir en este punto, y es que tenemos las redes sociales, tenemos el internet, que ya es parte que se puede utilizar para hacer notar una lengua minoritaria y compartirla y así poder esparcirla por toda la región. Y así seguimos con la diapositiva. Ok, yo voy a hablar acerca de uno de los proyectos de incorporación cultural nacional de las lenguas indígenas en Latinoamérica. En este caso voy a hablar de Honduras, un proyecto que fue realizado por los alumnos por egresar del área de lingüística de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los jóvenes realizaron la investigación a la etnia Pech con el objetivo o la esperanza de que sus hallazgos pudieran ser de utilidad para la creación de textos como un diccionario y que este sirviera para el aprendizaje escolar o para adultos mayores, ya sea miembros o no miembros de la etnia Pech. Y esto con el objetivo para mantener la lengua Pech con vida. Un dato interesante es que actualmente el pueblo Pech está compuesto por 9 tribus. Vallecillo, Pueblo Nuevo, Subirana, Aguasarca, Culuco, Jocomico, Pisigire, esto en el municipio de Dulce Nombre de Colmí, y también en Santa María del Carbón, en San Esteban Olancho. Y el lugar donde fue realizado la investigación, el proyecto, en Silín y Moradel, en el municipio de Trujillo, en el departamento de Colón. Creo que todos sabemos que la lengua Pech es una de las que está en peligro de extinción o tiene el riesgo de desaparecer, y lastimosamente la investigación no arrojó resultados positivos, pues es muy evidente que aunque los padres o adultos mayores pues hablan la lengua Pech, estos no transmiten la lengua a sus hijos. Y eso es muy negativo, ya que si no se transmite la lengua entre los miembros de la etnia como pilar fundamental para preservar la lengua, pues difícilmente se transmitirá hacia otras personas que no son miembros. Los datos que también arrojaron la investigación indican que los factores culturales respecto a su lengua están bien arraigados en los habitantes mayores y son conscientes de la importancia de su lengua materna, y reconocen que el Pech es su cultura, porque pues desde pequeños. También admitieron que tienen un problema, y eso es con la necesidad de comunicación, ya que como no les enseñan la lengua a los menores, a los niños desde pequeños, se ven obligados a dejar de hablar la lengua Pech y por tanto a comunicarse en español. Los alumnos investigadores comprobaron su hipótesis, y es que al tener un contacto verbal con los Pech, pues esta lengua es capaz de formar constantemente palabras o sustantivos por medio de diversas estrategias como la sustitución léxica, palabras compuestas, la morfología derivativa. Asimismo, señalaron que la lengua Pech no tiene morfología flexible, ni género ni número, pero hay algunas marcas que indican si se quieren referir a términos plurales, hembra o macho. A continuación, compañero. Buenas, yo le voy a hablar un poco de otro proyecto de la comunidad garífuna del Chuflo de la Cruz, Honduras. La lengua garífuna es considerada un patrimonio cultural.
y es una lengua muy importante, no solo para los hondureños, sino también para la humanidad. Pero en este tiempo se enfrenta a una gran lucha por mantenerse viva y mantenerse al mismo nivel que otras lenguas, como la lengua central de Honduras, la cual es el español, eh, ya que enfrenta mucha discriminación y exclusión. Siguiente diapositiva. Asimismo, que en este proyecto el objeto de interés fueron los factores que motivaron a los padres a compartir o a seguir enseñando esta lengua y así poder determinar el estado de la comunidad y de su lengua. Para efectuar este proyecto se trabajó con dos familias, una que no transmite y otra que sí. La investigación visualizó conocer los factores de transmisión de esta lengua garífuna. Para lograrlo se necesitó de un marco metodológico en el cual se pudiera compartir contextos, situaciones de las familias referente al uso de la lengua propia y la lengua dominante, en este caso el español. Se consideraron únicamente dos familias porque así se representaba la universalidad de la comunidad del Triunfo de la Cruz en cuanto a la visión etnográfica y social de la lengua garífuna. La información se obtuvo con la aplicación de observación participante y entrevistas. La observación participante permitió abstraer el ambiente real, la operatividad, conductas y valoraciones que motivan a las familias a emplear y transmitir o no la lengua materna o castellano. Los datos fueron extraídos en un cuaderno de campo. Los datos como exposiciones, narraciones fueron organizadas, asimismo como las tareas cotidianas, culturales, académicas, religiosas, con el fin de comparar y reconocer elementos dispares de cada familia y ver cómo esto influía en la transmisión de la lengua materna. Las entrevistas, por otro lado, fueron realizadas para proporcionar conceptos y visualización sobre las razones que plantean las familias de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz, de transmitir o no transmitir la lengua. El estudio realizado lo que trata de proveer es elementos para evaluar las posibilidades de sobrevivencia y sostenibilidad de la lengua garífuna en las próximas décadas. La investigación comprobó que la lengua garífuna de la comunidad de la Cruz goza de vitalidad, ya que es usada por una gran cantidad de personas, especialmente la población adulta bilingüe garífuna español. La transmisión de la lengua garífuna se esgrime en dos realidades. En la mayoría de las familias triunfenses se denota la decadencia de la lengua por falta de transmisión intergeneracional de la lengua a sus hijos e hijas. Por otro lado, hay familias de la comunidad que vislumbran la posibilidad y viabilidad de transmitir la lengua garífuna a la comunidad del Triunfo de la Cruz, a las nuevas generaciones. La siguiente diapositiva. La lengua garífuna en la comunidad del Triunfo de la Cruz se está dejando de practicar. Una gran cantidad de niños y niñas garífunas de la comunidad no hablan garífuna. Esto se debe a una gran proporción de familias que no están transmitiendo la lengua. El estudio comprueba que en la actualidad la plataforma esencial de transmisión de la lengua garífuna a niños y niñas radica en la disposición de cada una de las familias. El hogar es lo esencial para la transmisión, afianzamiento, la valoración y la revitalización de la lengua garífuna. Ahora iremos con las reflexiones. Concerniente a las reflexiones y basado en todo lo que hemos investigado hasta el momento de ahora, puedo decir que cuando hablamos de la identidad y la lengua, es todo un proceso circular debido a que la lengua antecede la identidad y la identidad a su vez antecede la identidad lingüística.
Esto haciendo que nosotros formemos parte de un entorno en el cual nos podemos desarrollar y adquirir roles y también actitudes lingüísticas a su vez. Esto también conlleva al orgullo lingüístico, que es la forma en la que nosotros representamos la lengua hablada y nuestras costumbres también, ya que forma parte todo de un círculo que se da en lo cultural. También acerca de mi reflexión quiero hablar sobre lo que es el interés de salvaguardar y proteger una lengua. Para salvaguardar y proteger una lengua minoritaria no debemos simplemente enfocarnos en lo que es la esquematización de la misma o solamente la documentación. Debemos de incluir el factor natural en esto y poder adentrarnos en lo que es la comunidad donde se usa la lengua para así resultar de esto una inmersión pura y sistemática y fundada por lo que hemos aprendido directamente de la lengua. Ya después de esto podemos decir que adquiriendo la lengua naturalmente, pudiendo interactuar con los que usan esta lengua, podemos llevarnos a la documentación. Ya a la hora de poder enseñar esta lengua a las comunidades o a otras personas que quieran saber de ella, debemos también saber marcar y darle su debida importancia a lo que es la inmersión en la lengua. No solamente en la documentación, investigaciones que se infundaron en esta, sino también en las personas, que es donde coexiste la lengua, porque si no salvaguardamos y protegemos a las personas que hablan la lengua, no podemos obtener de ella el beneficio de que siga viva. Entonces, ahora irá la reflexión de mi compañera Jamie López. Estoy de acuerdo con Lisbeth, ya que al salvaguardar la vida de una persona, como decía ella, se podrá salvar o mantener una lengua viva, pues, porque la lengua está en uno. La lengua es parte de nuestra identidad y también quisiera añadir que como futuros licenciados, como futuros profesores, en este caso en el área de las lenguas, podamos difundir y hacer que los demás, ya sea nuestros alumnos futuros, puedan sentir ese deseo de poder interesarse aún más sobre esas lenguas minoritarias, en este caso de Honduras, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, que tenemos el garífuna y el pech y entre muchas más. También quisiera añadir sobre la lucha, y es que es muy importante que haya una lucha en Honduras para recuperar o para revitalizar una lengua, en este caso también para mantenerla viva, ya que es fundamental. Y como aquí en la educación de Honduras solo se ve así como por encima lo de las lenguas minoritarias o de estas regiones, entonces nosotros como futuros licenciados podamos profundizar aún más sobre esas lenguas y conocer también, como decía Lisbeth, su pueblo, pues las personas quien lo habla y poder tener esa comunicación con ellos. También algo que me parece muy interesante y es que al luchar por una lengua minoritaria, se lucha por nuestro origen, por nuestras raíces, por lo que somos, porque así como decía Lisbeth, bueno, como esta investigación, la lengua es parte de nuestra identidad. Entonces dice que, bueno, es parte de nuestro patrimonio también y es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Y es bueno saber que sí podemos lograr nuestro objetivo. Es bueno saber que sí podemos luchar por nuestras lenguas, no como tal vez en otros países que no les es permitido tal vez hablar sus lenguas. Aquí sí se puede y por esto también tenemos que esparcir y luchar por estas lenguas porque son parte de nosotros, son los que nos definen. Y así también los dejo con Evelyn.
De acuerdo a la investigación, a todo lo que profundizamos acerca de este tema, pues yo llegué a la conclusión de que cada lengua hace a una persona diferente, no solo es la identidad. La lengua refleja una versión única de ver la vida en cada persona, como lo había dicho, lo había mencionado la compañera Jamie. Y realmente eso es lo bonito, que cada persona sea única por sus orígenes. Pero lamentablemente cuando las lenguas minoritarias, como por ejemplo las que mencionamos, la lengua Pech y las garífunas, se va perdiendo, pues es lamentable porque es donde más sucede en las lenguas minoritarias. Y pues va perdiendo hablantes y por tanto la vitalidad de la lengua y es parte de su cultura, la identidad, lo que los hace únicos. Entonces es como que pierden la esencia, lo que los hace únicos. Y es mi compañero Lena. Sí, en Honduras tenemos una gran cantidad de lenguas hermosas. En esta ocasión solo abarcamos 2 proyectos, pero hay muchas más que tienen problemas u otras que se consideran ya extintas. Y como alguien, creo que como alguien que adora las lenguas, sabe la importancia de saber valorarlas. Y el que existan grupos que se interesen en estos proyectos eh, eh, me hace ver lo verdaderamente importante que son para nosotros. No he tenido la oportunidad, pero ojalá pronto o algún día pueda tener la oportunidad de poder ayudar a esos grupos, unirme a ellos para poder ver si se puede salvar o vitalizar alguna de estas lenguas que son de gran importancia para Honduras. Y pequeño comentario, creo que eso es todo y muchas gracias. Compañera, podría pasar a la siguiente diapositiva. Para terminar, daremos esta frase que basada en toda nuestra investigación tiene mucha fundación y es: cuando hablas, sé de dónde vienes. Podría pasar la diapositiva. Y a continuación mostraremos nuestras referencias, las cuales se basan algunas en PDF, otras en sitios web con fiabilidad, otras se muestran en revistas y fueron las principales que usamos para infundar nuestra investigación acerca del tema. Gracias por estar viendo nuestro video, por haber escuchado acerca de nuestra investigación. Hemos aprendido mucho haciendo esto. Puedo decir que fue de gran gozo para todos nosotros el poder haber investigado de este tema, ya que sí lo hicimos muy profundamente, tuvimos una inmersión bastante grande en el tema para poder venirles a hablar de esto y es una gran oportunidad cada día poder saber algo de nuestras lenguas, saber algo de lo que nos representa, saber algo de que nos hace diferente a los demás, que nos da nuestro propio sello personal y que nos hace formar parte de un todo a la vez, pero no en la mezcla, sino que una parte de un todo que está dividido, pero a la vez se encuentra junto. Y muchas gracias por ver el video y esto sería todo.